Regresamos, estamos en Ecos de Mirabal, transmitiendo desde Radio Universidad y estamos transmitiendo también ahí en la página de Facebook que se llama Ecos de Mirabal con Dora Villalobos. Y me da mucho gusto recibir a una jovencita, me da mucho gusto cuando vienen jóvenes, Ilse Loera, que viene de esta red que aglutina a varias organizaciones de la sociedad civil, todas dedicadas a atender la problemática de comunidades indígenas en la sierra, bueno, y también acá en la zona urbana, y tienen muchas problemáticas, siempre están atendiendo distintas problemáticas, pero ahora andan haciendo una campaña interesante. Bienvenida, Ilse. ¿Qué tal, Laura? Y pues muchas gracias por este espacio que nos Al estás contrario, dando. Con mucho gusto. Venimos de esta campaña que es un colectivo de varias personas, como tú mencionaste, organizaciones civiles y sociedad civil, donde nombramos esta campaña como Protejamos los Bosques de la Sierra Tarahumara. La verdad es que nos dimos cuenta que desde nuestros espacios estamos trabajando esta problemática en diversas ramas, que como tú lo sabes es muy amplia, y decidimos pues conjugar acciones y empezar a posicionar el tema aquí en la ciudad, porque si bien ya hemos trabajado por muchísimos años en la sierra, la verdad consideramos que la ciudadanía debe de interesarse y debe de participar activamente en estos temas que nos afectan a todos, ¿verdad? Que es el bosque. ¿Qué está pasando en la sierra, Ilse? Pues mira, ahorita el problema más tangible pues son los incendios forestales. Yo quisiera comentarte, vemos que hace mucho calor y para todo decimos, hace muchísimo calor. Pues sí, efectivamente, los bosques son reguladores naturales, ¿verdad? De la temperatura, ya que gracias a su humedad, pues ellos regulan el clima, ¿no? Entonces, pues precisamente tenemos incendios y estamos deforestando y estamos teniendo diversos impactos ambientales que afectan a la naturaleza y que pues nos afectan a nosotros, ¿verdad? Entonces, yo quisiera comentarte, bueno, ¿cuáles son los beneficios del bosque en nuestra ciudad o en el planeta? Pues son ciclos de producción y distribución del agua, también capturan el dióxido de carbono y liberan oxígeno, regulan la temperatura y la humedad, como te comenté, y también pues como lo vemos en las comunidades indígenas, son el alimento, es donde por usos y costumbres salen las plantas medicinales, los hongos, y también es el hábitat de muchas especies silvestres. Entonces, pues claro que estos incendios forestales pues afectan en muchas ramas, ¿no? ¿Y qué amenazas tenemos, Dora? Pues bueno, uno de ellos es la degradación de los suelos, la deforestación y la tala inmoderada, y quiero que podamos llevar miradas hacia allá, porque si bien hemos como dialogado y discutido mucho el tema de qué está sucediendo en el bosque, pues efectivamente ahorita el problema de la tala ilegal pues es como muy tangible, y resulta que quienes aprovechan ilegalmente del bosque, pues hacen incendios para, vamos, cubrir, ¿verdad?, todos estos espacios donde ellos están talando, donde lo están haciendo con métodos silvícolas que no son legales, es decir, las autoridades emiten un martillo en el cual es un código que se dan a los pinos para que nosotros podamos ver quién está talando, de quién es el predio, cuál es el técnico forestal que está a cargo. Entonces, al momento en que ellos hacen estos incendios, pues se borra toda la evidencia, ¿no? Por decir como un poquito de lo que está sucediendo. Y resulta que el 99% de los incendios forestales pues son por actividades humanas, ¿no? Entonces, estamos hablando de que el 1% son incendios naturales, o sea, es algo como una dimensión totalmente compleja y diversa, ¿no? Así. Te comentaba, pues pueden ser causas accidentales, pueden ser negligencias, pueden ser intencionales, como esto que acabo de mencionar, y también pueden ser naturales. Si bien los incendios forestales naturalmente son necesarios para el bosque, ¿por qué? Porque lo que hacen es que cuando queman, genéticamente o biológicamente empiezan a surgir más diversidad de especies, más diversidad de hongos, más diversidad de plantas, pero no surge adecuadamente. La verdad es que estamos haciendo afectaciones desmedidas que ya ni siquiera tienen controles biológicos adecuados, ¿no? Entonces, pues, a grandes rasgos eso es la importancia de los bosques y la problemática. Y traje unos datos ahora que me gustaría compartirle a tu público. Por favor. Nosotros, como esta campaña que nos pueden buscar en Face, como Protejamos los Bosques de la Sierra Tarahumara, nos hemos dado la tarea de documentar algunos datos que nos puedan servir como para difundir. Y uno de ellos, pues, es la disminución de la cobertura vegetal. En este caso sacamos datos de que, por ejemplo, desde 1990 hasta el 2015 ha disminuido el bosque de pino y encino, y parece que ha incrementado el bosque de encino.
Sin embargo, quiero proporcionarlo a números para que veamos, prendamos así como los ojos grandes. Por ejemplo, en el caso del pino ha disminuido desde el 90 hasta el 2015 el 7%, que dices, bueno, ha de ser poco, pero resulta que son 92.770 hectáreas perdidas de bosque de pino. El 8% son 8% que se ha disminuido de pino y encino, han sido 73.917 hectáreas. Y esto es solamente la superficie de la Tarahumara. No estamos contemplando madera, que sabemos que ahorita actualmente los problemas de muchos aspectos en madera, pues estamos ya viajando miradas para allá, ni tampoco Tomosachi ni Carichi. Esto es nada más como los municipios, ¿verdad?, que conforman parte de la Sierra Tarahumara. Y bueno, aquí no hemos podido como medir o estimar la tala ilegal o la cuestión de los incendios forestales, porque realmente es una problemática muy amplia, muy desmedida, que el tema de poder estimar cosas nos resulta muy compleja. Por ejemplo, si nos interesa a nosotros como ciudadanía saber cómo están los incendios forestales, hay una plataforma que me gustaría compartir, que, bueno, como sabemos a nivel federal quien regula la materia forestal es la CONAFOR, que es la Comisión Nacional Forestal, donde ellos tienen un programa que le llaman de prevención de incendios, donde sacan estimaciones, ¿no? Por ejemplo, la que vi más actual ahorita es que es del 11 al 17 de mayo, pues algunos días, pero resulta que la información es que se reportaron 13 incendios, que son un total de 70.10 hectáreas de esta semana, ¿sí? Del 11 al 17 de mayo. Pero mira, me resulta muy extraño porque son como los datos normales, por decirlo, pero luego llegan datos extemporales que ellos le llaman, donde estamos hablando que son 68 incendios. O sea, son 55 incendios más, ¿no?, de lo que ellos registran a lo que pasa realmente después. Y me llama la atención porque, bueno, si bien el tema de derecho ambiental, de prevención del medio ambiente, pues son cuestiones que se regulan en materia administrativa, Dora. Y a veces no se les da la importancia ni la sanción, ni la denuncia correcta, ni las instancias cuentan con los recursos económicos, profesionalización, capacitación para atender eso. Estamos hablando de que Chihuahua es el estado más grande y por nosotros cruza la Sierra Madre Occidental. Entonces, podremos decir que los ejidatarios son los culpables de los incendios, que la SUMAFOR son los culpables de los incendios, pero bueno, ¿qué están haciendo las autoridades federales, municipales y estatales en este sentido? En los acercamientos que nosotros hemos estado teniendo, pues resulta que hemos, por ejemplo, acompañado a comunidades indígenas, a instituciones como CONAFOR, a que se les capacite, que se les proporcione subsidios para hacer brigadas pues de contención de los incendios. Y pues como saben, como muchos procedimientos nos dicen que sí y a la mera hora pues la verdad es que no, y luego se vienen las vedas electorales, entonces nos perjudican a todas nosotras, ¿no? Y bueno, el tema municipal es que si bien existe protección civil, pues resulta que protección civil no cuenta ni con las instancias, ni con los insumos, ni la capacitación, ¿verdad?, de las personas para combatir estos incendios. Voy a tratar de dimensionar, digamos que son muchísimas hectáreas de bosque y son brigadas de 10 personas para combatir incendios desmedidos. O sea, es ilógico, ¿no? Son cosas que tenemos que situar y que tenemos que ponernos como manos a la obra para poder combatir y prevenir estos incendios. ¿Qué te puedo decir también? Estoy platicando un poquito rápido porque es muchísima información, pero bueno, mira, de las cosas que tenemos en discusión y que vemos que han sido como benéficas, una de ellas es que Peña Nieto en esta administración hizo centros regionales para la atención de incendios. Volvemos a lo mismo, se hacen estos centros regionales que a la mera hora que decimos hay un incendio forestal, lo estamos denunciando, pues no hay quien vaya, no tienen los recursos, tú sabes, no se hacen políticas públicas para que todo sea maravilloso, pero a la mera hora las instancias no cuentan ni con los insumos para atenderlos. Y ahorita precisamente que platicábamos que veníamos contigo y que nos dabas esta oportunidad para hablar sobre este tema que nos atañe a todas nosotras como personas, pues discutíamos en nuestros grupos de que, bueno, qué beneficios están haciendo las autoridades. Hablábamos de los pagos de servicios ambientales, que si bien son subsidios amplios donde la gente puede ser acreedora a las comunidades indígenas, a capacitación, a equipo de atención de incendios, y entre todas otra variedad
hable de oportunidades, la verdad es que resulta que las comunidades indígenas se hacen dependientes a ese recurso, cuando debemos de ser conscientes que ellas y ellos han atendido los incendios forestales desde que viven en el bosque, porque es su casa, ¿no? O sea, si bien nosotros tenemos nuestra casa y sabemos qué le hace bien y qué le hace mal, pues también para las comunidades indígenas es lo mismo, que te estoy hablando desde que acomodan la materia orgánica, desde que hacen algunos procedimientos de conservación de suelos, de reforestación, que ya como tal forman parte de su cultura, forman parte de su cosmovisión, no es algo que el mestizo tenga que ir a decirles qué es lo que tienen que hacer, ¿verdad? Entonces, pues es como toda esta discusión, ¿verdad? Si realmente estos programas nos están apoyando a las comunidades indígenas, o realmente pues están haciendo un prejuicio o están perjudicando, ¿no? Entonces estamos como generando espacios de discusión, de diálogo con académicos, con activistas, con personas que tienen muchísimos años trabajando en la Sierra Tarahumara, y pues ahí vamos, Dora, ahí vamos. Sí, a mí cada año es la misma, desde que yo tengo noción de esta problemática, cada año lastiman mucho los incendios forestales, y lo que siempre me impresiona y me preocupa es lo mismo que a todo mundo, que efectivamente habrá muchos incendios que se provocan por accidentes o negligencia, lo que tú quieras, pero cuando son provocados a propósito para esconder la tala ilegal, es gravísimo, y no veo a la autoridad, insisto, son años y años, y pasa un año y pasa otro, empieza el calor y empiezan los incendios, y no hay investigación, no hay sanción, no pasa nada. Es decir, entiendo yo que cuando hay homicidios y queda el delito impune, pues nos indigna mucho, ¿no? Y acá no lo vemos tanto como delito, como que todavía no hacemos conciencia de que es delito muy grave también, que alguien provoque un incendio forestal. Como que nos falta a la sociedad y al gobierno y a la autoridad para investigar y sancionar a las personas que provocan incendio, porque desgraciadamente muchos de estos incendios que destruyen hectáreas y hectáreas, cientos, miles de hectáreas en la Sierra Tarahumara, los provocan a propósito para esconder el delito de la tala, ¿no? Esa es una que me parece que tendríamos como que insistir. Y luego la otra reflexión que tú hacías al inicio: Chihuahua es un estado desértico, la mayor parte del estado es desértico, pero tiene como este pulmón verde que es la Sierra Tarahumara con pinos, y entonces la verdad es, y lo han dicho especialistas desde siempre, la verdad es que si no tenemos el bosque de la sierra, pues de por sí no llueve, de por sí nos afectan muchísimo las sequías, pues más nos van a afectar. Entiendo que es todo un sistema mundial de cambio climático, etcétera, etcétera, pero lo poquito que llueve en Chihuahua, lo poquito húmedo que todavía podemos tener es gracias a la sierra. Y entonces, efectivamente, quienes vivimos en las ciudades a veces como que no le entendemos mucho a esto, y como, hay un incendio forestal allá en Madera y en Huachochi, no sé dónde, pues qué bueno, allá que se las arregle, ¿no? Como que no tenemos mucha conciencia de la sierra, de cómo nos afecta a quienes vivimos en la ciudad, ¿no? Fíjate que algo que también quisiera agregar es que estamos en un país que es megadiverso, que está situado en los primeros países con gran diversidad biológica, y si nosotros vamos a otros bosques en otro país, la verdad que vemos, sí, vasta vegetación, pero encontramos el mismo pino. Y aquí encontramos gran diversidad de especies de pinos, gran diversidad de fauna silvestre. Somos casa de muchas especies prioritarias para la conservación, Dora, como es el oso negro, como en su momento fue el lobo mexicano, como lo es el puma, el gato montés, y bueno, sin fin de animales, águila real, sin fin de animales que han decidido y que han visto aquí en Chihuahua como su hábitat natural. Y a veces pensamos, bueno, pues eso en qué nos beneficia. Resulta que hay muchísimos tratados internacionales, resulta que hay muchísimas certificaciones para quienes les interesa, ¿no? Que nos posicionan, por ejemplo, el tema, voy a sacar un poquito de contexto, pero por ejemplo, a unos kilómetros tenemos San Diego de Alcalá con una problemática ambiental muy fuerte, y si nos vamos a unos kilómetros más, tenemos a Meucci,
el Vado de Meoqui, que son sitios Ramsar, que son lugares que han determinado internacionalmente porque son casas de aves migratorias, ¿no? Y un humedal, pues, es todo un ecosistema donde encontramos especies biológicas como anfibios, reptiles, aves, ¿no? Y así, o sea, yo lo que me refiero es que estamos aquí en Chihuahua, caminamos unos pasitos y encontramos lugares tan diversos, tan bonitos, y pues los estamos destruyendo de poquito a poquito. Hay frases que me comparten los compañeros y que nos comparten a nosotros en la red que a mí me llenan el corazón, como dicen que si si talan el bosque nos matan de poco a poco. Y eso a mí lo he grabado mucho en mis palabras y en mi discurso, porque efectivamente si ellos lo tienen tangible, pues están quitando su territorio de poco a poco. También a nosotros de poco a poco nos estamos contaminando más, estamos llenando más nuestro oxígeno de muchas cosas que no son buenas, estamos incidiendo en los sistemas normales y naturales, ¿verdad? De relaciones que pues ya no van a existir. Entonces, pues están estas plataformas ciudadanas que quiero insistir mucho. Es una plataforma donde pueden apoyar, donde pueden enterarse, donde podemos participar, ¿verdad? De forma activa. A veces dicen, pues nos cuesta mucho ir a la Sierra Tarahumara y ver, pues bueno, hay una plataforma que nos permite trabajar desde aquí, desde la ciudad, y ¿por qué no? Después hacer campañas de reforestación en la Sierra Tarahumara y otras actividades, ¿no? Para empaparnos del tema y de la problemática que está sucediendo en Chihuahua. Sí, es que en términos de posibilidades de mejorar o de no empeorar más el clima en Chihuahua, pues es la sierra. Si no tenemos sierra, si no cuidamos los pinos, porque la verdad es que no lo hemos estado acabando, simple y sencillamente se dificulta la lluvia en Chihuahua. Si llueve, es por esto que tú explicabas al inicio de los ciclos pluviales, ¿no? Uh-huh. Si no tenemos verde y si vemos el estado en el mapa de Chihuahua, pues lo poquito verde es el lunar de la sierra, este bosque que afortunadamente tenemos, porque es inmenso el desierto que tiene Chihuahua y tiene ahí su bosque. Y entonces, si no lo cuidamos, si le dejamos la tarea de cuidarlo solamente a la gente que vive ahí, y particularmente a las comunidades indígenas, que lo han hecho bien, pero hemos visto que, aunque lo hagan bien, aunque insistan, porque la verdad es que mis respetos, porque han defendido mucho y han denunciado mucho y se han resistido mucho y han batallado mucho, la verdad es que siempre llega gente, o ya existe ahí gente que no le interesa, uh-huh. Gente que básicamente le interesa comerciar con el bosque, que le interesa sacar provecho del bosque, vender la madera, sí. Y no le importa si va a llover o no va a llover, ¿no? Sí. Claro, la gente que vive ahí está interesada sobremanera porque ahí vive y saben y son muy conscientes que si no tienen bosque, pues no van a sobrevivir. Eso siempre dicen, ¿no? Con una sabiduría muy sencilla. Pero sigue llegando gente y no es así como que una persona o dos personas. Pues son redes, son mafias muy grandes, de mucho poder económico, mucho poder político, de muchos intereses y ahí mezclados con crimen organizado. Que yo no veo a la autoridad interesada en combatir, y entiendo que ha de ser difícil porque no pueden siquiera combatir el crimen organizado, el que provoca homicidios, menos el que tala el bosque, ¿no? Claro. Pero que no se le olvide a la autoridad y que no se nos olvide exigirle que esos también son delitos, que a la larga también matan al final, ¿no? Y que también se tienen que investigar, se tienen que perseguir y se tienen que sancionar al final de cuentas, ¿no? Así es. Entonces, pues bueno, ¿qué te puedo decir? Están estos Reitera espacios. La invitación de la campaña, donde entran, cómo le hacen, pues nos pueden buscar en Face como Protejamos los Bosques de la Sierra Tarahumara. Te comento, es un colectivo de muchas redes de organizaciones civiles, de personas que... Está Alianza Serra Madre, Contec, está Red de Participación Ciudadana, están pues la Red Serrana, de alguna manera Red del Territorio, y pues la mayoría de las organizaciones que tienen años y años no trabajando en la Sierra Tarahumara, que para mí han sido pues, les merecen todo mi respeto, ¿no? Que como tú dices, si bien han trabajado, pero ahorita que comentabas algo quería decirlo, fíjate, me llama mucho la atención cómo vienen comunidades indígenas a la Profepa, que es la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, a exponer estas situaciones. Tenemos incendios, tenemos tala ilegal,
y luego resulta que si ellos bien son propietarias y propietarios ancestrales de su territorio, pero no cuentan con los papeles, que ese es todo un tema, ¿no? El tema de los territorios, de los pueblos en sí, de la tenencia de la tierra, bien, o sea, se han atrevido a decir, Dora, que a mí me parece algo pues muy agresivo y muy doloso el tema de decir, es que si ustedes están alegando que son los propietarios, pues a ustedes los vamos a responsabilizar, pero cuando estamos hablando de autorizar programas de aprovechamiento forestal, claro, ahí no son los responsables y ahí no les llega ningún recurso. Algo que decían, ¿verdad? Trato como de compartir lo que nos dicen los compañeros indígenas. Decía una compañera, pues sí, nosotros aquí en el frío, porque si bien han hecho protestas donde se quedan meses en el bosque, en casas de campaña, o sea, tratando de que nosotros, hey, hola, aquí estamos, queremos que nos apoyen, bien dicen, o sea, estamos nosotros aquí sufriendo frío, sufriendo adversidad, y pues los propietarios legales del terreno en su casa bien a gusto, disfrutando de todos los beneficios de los millones y millones de pesos que deja el aprovechamiento forestal. Yo acabo de tener por mi trabajo un recorrido pues por Guadalupe y Calvo y por las comunidades tepehuanas, Guarijó, donde si no veía en un día 10 camiones de tala, o sea, no veía nada. De verdad es exagerado la cantidad de tala, de troncos que son sacados, los aserraderos, o sea, es todo un tema que de verdad nos cuesta agarrar un camión y subirnos e ir para allá para que vean que lo que les estamos hablando es tan evidente y es tan tangible. Pero ha sido permanente. Ha sido permanente. Yo conozco la sierra desde hace 30 años, más de 30 años, y la problemática ha sido igual, siempre la denuncia de la tala ilegal, el problema de los incendios, el problema de la tenencia a la tierra de las comunidades indígenas, la Profecpa que no hace nada, la Zagarpa que no hace nada, y bueno, antes que era la Secretaría de la Reforma Agraria, que ahora ya se cambió, tampoco que no hace nada, es decir, no han resuelto realmente ni las autoridades locales ni las nacionales, que les toca más a las nacionales, pero no resuelven. Es una problemática ancestral que al contrario, me parece que se va agravando esta problemática. Fíjate que ahorita que comentas con eso, no sé si nos enteramos que hace poquito hubo unas reformas a la Ley de Desarrollo Forestal Sustentable, que es la ley federal, donde se le están dando atribuciones a los municipios. Yo quisiera saber si realmente los municipios tienen la capacidad y la profesionalización para atender estas problemáticas. Entonces, más que decir, ay, qué bueno que ya se está reformando y se están yendo miradas para allá, es algo que nos preocupa. Porque si bien se les están dando facultades y atribuciones, pues ¿cómo las van a implementar? O sea, ya no es solamente la Profepa, ahora también tenemos que estar exigiendo el municipio. Entonces, por eso aprovechamos estos espacios como el que tú nos estás dando para invitar la participación ciudadana a que se acerquen. Lo vuelvo a repetir, la página es Protejamos los Bosques de la Sierra Tarahumara. Se pueden estar comunicando con nosotros, tenemos un grupo, estamos teniendo reuniones. Es una plataforma total y completamente ciudadana. No hay partidos políticos porque es lo primero que nos preguntan, la mayoría somos apartidistas, pero pues estamos ahí tratando de incidir un poquito hasta en estos espacios. Y ahorita se puede más con todas estas redes sociales y toda esta comunicación tan rápida y también con más entusiasmo de jóvenes. Me parece que nos está faltando también convencer a los chavos y a las chavas pues que les toca en parte, porque al final aquí están, aquí van a estar y estarán un buen rato y les hará falta el bosque de la sierra, ¿no? Y entonces como ir contagiando de esta preocupación, porque tiene que ser una preocupación, y a veces eres un chavo y una chava en la ciudad y ni siquiera sabes, o si nunca has ido a la sierra, ni siquiera tienes idea de lo que le estás hablando, ¿no? Pero yo creo que todos sabemos y todas sabemos que los pinitos son buenos, ¿no? Sí, y los árboles son buenos. Eso sí. En serio te agradezco muchísimo, se nos fue el tiempo y no me quiero ir sin invitar porque me encargó mucho el profe Noel. Mañana sábado a las 3 de la tarde va a haber una presentación y una reiteración porque es un problema que no acaba tampoco porque sigue impune ahí, para recordar esta pues desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa mañana a las 3 en el área
Es un salón de profes jubilados allí en la Camargo, en el centro de la ciudad. A las 3 de la tarde se va a pasar este documental que pues ya se ha hecho famoso a lo largo y ancho del país. Para quien quiera, es abierto, gratuito, y quien quiera ir al área. Es un salón, un local de profes jubilados en la avenida Camargo, ahí en el mero centro de la ciudad, muy cerquitita de la Niños Héroes, entre Niños Héroes y la Progreso, más o menos por ahí, a las 3 de la tarde, y van a pasar este documental. Muchas gracias, Ilse. No, pues muchas gracias a ti. Muchas gracias también a RU, y felicidades a RU porque sigue celebrando los 61 años. Muchas gracias aquí a la compañera que nos hace el favor de transmitir desde Controles. Gracias a usted que nos escucha y a la gente que nos ve en el Face. Muchas gracias.